Ahora veamos cómo configurar cotas en AutoCAD. De nuevo tengo este documento como apoyo en donde ya tengo algunas cotas realizadas. Vamos a ver cómo podemos configurar el tamaño y algunas otras características de las cotas que tenemos en este archivo. Lo primero que haré es moverme hacia la barra de herramientas y voy a dar clic en esta pestaña que dice Annotate. Después me voy a mover hacia donde tengo mi cursor en estos momentos y podemos ver que aquí tenemos un menú desplegable. Así que doy clic en esta flecha hacia abajo y encontramos tres opciones: Annotative, ISO 25 y Standard. Son los tres tipos de cota que AutoCAD maneja por defecto. Podemos ver que actualmente yo tengo seleccionada la opción Annotative. Sin embargo, puedo cambiarla por alguna de estas dos. Por ejemplo, voy a dar clic en esta opción que dice Standard. Damos clic aquí, me voy a regresar a Home y vamos a crear una nueva cota. Así que una vez que ya estamos de regreso en la pestaña Home, me voy a ir a Dimension, voy a seleccionar Linear y voy a medir de nuevo alguna distancia. Por ejemplo, esta de aquí que tenemos de 216 unidades. Así que me acerco a este extremo de la línea, doy clic aquí, me voy al otro extremo, doy clic por acá, arrastro la cota y la coloco dando clic. Ahora tengo dos cotas para una misma longitud. La primera fue realizada con la opción Annotative y la segunda con la opción Standard. Y ya podemos ver algunas de las diferencias más marcadas. La primera y muy evidente es el tamaño del texto. Para esta opción tenemos un texto mucho más grande que para esta segunda opción. Ahora, si me acerco a esta cota, podemos ver que el número se encuentra centrado respecto a la línea. Y en este otro caso, el texto está por encima de la línea. También podemos ver que aquí tenemos 4 cifras decimales y en esta no tenemos ninguna. Son solo algunas de las diferencias. Sin embargo, podemos encontrar todavía más. Puedo irme a la opción ISO 25 y también ver cuál sería la diferencia más marcada entre estas otras dos. Sin embargo, lo que conviene ver a continuación es cómo podemos configurar una cota al tamaño, estilo y características que nosotros necesitemos si es que deseamos ser más específicos y no solamente utilizar las que AutoCAD ya nos brinda. Para ello tenemos que regresar de nuevo a la pestaña Annotate, así que me desplazo con el cursor hacia esta parte, damos clic en Annotate y ahora voy a buscar en donde diga Dimensions y voy a dar clic en esta flecha que está apuntando de forma diagonal hacia la derecha y hacia abajo. Doy clic aquí, se abre esta ventana y en esta parte es en donde podemos modificar las características de estos tres estilos de cota o bien crear una nueva, que es justamente lo que haremos a continuación. Si yo tengo seleccionada alguna de estas tres opciones del lado izquierdo y posteriormente doy clic en el botón nuevo, lo que va a suceder es que AutoCAD va a crear una copia idéntica del estilo de cota que yo haya seleccionado, para que pueda editarla sin alterar las características del estilo original de cota. Y es justamente lo que voy a hacer. Voy a seleccionar, por ejemplo, Annotative, después doy clic en nuevo y de esta forma ya estaré creando una copia de este estilo de cota. Puedo colocar el nombre que yo quiera o dejar el nombre que AutoCAD me está asignando. Así que yo voy a dejar ese nombre y voy a dar clic en continuar. En esta ventana que se acaba de abrir, ahora sí podemos configurar las características de las cotas. Primero tenemos la pestaña de líneas y la primera opción es líneas de dimensión o líneas de cota, en donde podemos configurar el color de estas líneas, podemos cambiar el estilo de esta, que generalmente debería de ser una línea continua, pero si por alguna razón necesitas o quieres cambiarlo a otro estilo, desde aquí lo puedes hacer. Y lo mismo para el espesor de las líneas. Generalmente yo dejo estas opciones así como se encuentran, sin embargo, si necesitas cambiar estas características, ya sabes desde dónde hacerlo. En esta parte de aquí, en donde dice supresión, podemos dar clic en alguno de los recuadros y vean lo que sucede. Del lado derecho tenemos una especie de vista previa de cómo quedarían nuestras cotas. Si yo doy clic en esta parte, vean lo que sucedió con el ejemplo que tenemos aquí. Desapareció la flecha del lado izquierdo de mi cota
y lo mismo lo puedo hacer para la flecha del lado derecho. Si selecciono ambas, entonces desaparece mi línea principal de cota. Por lo tanto, en esta sección lo más adecuado generalmente será tener deshabilitados los dos recuadros. En esta siguiente parte tenemos las líneas de extensión o líneas de referencia, que se refieren a las líneas que parten desde el objeto de donde estamos midiendo hacia donde colocamos nuestra cota. Para el ejemplo que tenemos por acá, entonces la cota principal sería esta línea con las dos flechas en donde tenemos por encima el valor de 14.11 y las líneas de extensión serán entonces esta recta vertical del lado izquierdo y esta otra vertical del lado derecho. A eso se refiere con líneas de extensión. Y de nuevo podemos configurar el color, el tipo de línea y el espesor de esta. También puedo seleccionar suprimir estas líneas, es decir, quitarlas o colocarlas para ambos lados. De nuevo, lo más conveniente en la mayoría de los casos es tener estas dos opciones deshabilitadas. Ahora bien, en esta sección en donde dice extender más allá la línea de dimensiones, a lo que se refiere es a la longitud que tiene la línea de extensión o de referencia después de que hayamos colocado la cota. Para que se entienda mejor este concepto, voy a realizar un ejemplo. Voy a cambiar este valor de 1.25 por 5 unidades. Así que escribo 5 y presiono Enter y vean lo que me arroja la vista previa. Lo que incrementé fue el valor después de la cota hacia arriba de la línea de extensión para este caso. Si ahora coloco, por ejemplo, el valor de 10, entonces vean lo que ocurre. Sigue incrementando. Entonces, esta sección nos sirve justamente para modificar esa longitud. Voy a regresar el valor que tenía en un inicio, 1.25, y presiono Enter para que quede configurado de esta forma. Continuando con la siguiente opción, tenemos el desfase desde el origen. Se refiere esta opción a la distancia que va a haber desde los puntos que seleccionamos para realizar la medición hasta el inicio de mi línea de extensión. De nuevo voy a realizar un ejemplo para que se entienda y vean el cambio que va a sufrir mi vista previa. Voy a cambiar este valor de 0.625 por un valor de 3 unidades por ejemplo y voy a presionar Enter. Y vean lo que sucedió. Ahora el espacio entre este objeto que estoy midiendo y el inicio de las líneas de extensión es mayor. Y para eso nos sirve esta otra opción. De nuevo voy a regresar el valor que teníamos en un inicio y voy a presionar Enter. Finalmente en esta parte tenemos la opción de fijar la longitud de las líneas de extensión. Si yo doy clic aquí y habilito esta opción, voy a poder configurar el tamaño de las líneas de extensión desde el objeto que estoy midiendo. Esto nos va a servir, por ejemplo, cuando queremos que todas las líneas de extensión de las cotas que tengamos tengan la misma medida. De lo contrario, podemos dejar deshabilitada esta opción. Vámonos a la siguiente pestaña que es flechas y símbolos. Voy a dar clic aquí y de esta parte lo que podemos destacar o que comúnmente se llega a cambiar es el estilo de las flechas que tenemos en los marcadores de nuestra cota o bien el tamaño de estos. Puedo dar clic aquí y buscar la opción que más me guste o dejar la que se encuentra por defecto. Yo voy a dejar estas opciones así como están y quizá pueda modificar un poco el tamaño de la flecha. Voy a colocar el valor de 3.5, es decir, lo voy a aumentar y vean que desde la vista previa ya me está indicando este cambio. Vamos ahora a la siguiente pestaña. Así que voy a dar clic en donde dice texto y como podemos ver vamos a poder modificar el estilo de letra y el color de esta, además el tamaño del texto. Aquí tenemos 2.5 unidades, voy a modificarlo por ejemplo a 4 para que se vea la diferencia cuando yo cierre este recuadro y haga una cota con este estilo. Así que dejamos este valor así y esta última parte únicamente nos sirve para colocar un recuadro alrededor de este texto. Si yo no lo quiero, entonces doy clic aquí y lo deshabilito. En la siguiente sección voy a poder modificar la posición del texto respecto a la línea principal de la cota. Vean que aquí yo tengo la opción encima y centrado. Y entonces las cotas quedarán como muestra la vista previa.
Sin embargo, si ahora yo cambio esta opción de encima y pongo centrado, entonces las cotas quedarían de esta otra forma. Y lo mismo sucede para la opción que tenemos aquí abajo. Podemos modificar entonces la posición de este texto respecto a la línea principal de la cota. Voy a dejar estas opciones como estaban. Sin embargo, podemos modificarlas si es que así lo deseamos. Voy a dejar entonces encima y centrado. Y aquí tenemos también a continuación la dirección de la vista. Lo podemos colocar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda y entonces el texto se verá de esta forma. Voy a regresar esta opción como estaba, es decir, de izquierda a derecha, y continuamos con la siguiente parte, que es el desfase desde la línea de dimensión, es decir, la distancia que va a existir entre la línea de cota y el texto. Así que de nuevo voy a hacer un breve ejemplo. Aquí voy a quitar este valor y voy a poner, por ejemplo, 5 unidades y voy a presionar Enter. Y vean lo que tenemos en la vista previa. Entonces, aumentó la distancia entre la línea de cota y el texto que tenemos por acá. De nuevo voy a regresar este valor como estaba, que era 0.625 y presiono Enter. En la siguiente parte vamos a configurar la alineación del texto respecto a la línea de dimensión. Si seleccionamos la primera opción, que es horizontal, entonces nuestro texto siempre va a quedar de esta forma, de forma horizontal, sin importar en qué dirección esté colocada nuestra línea de cota. Si por otro lado seleccionamos la segunda opción, entonces siempre el texto va a estar en la misma dirección y alineado con la línea de cota. Pasemos ahora a la siguiente pestaña, que es Fit o Ajustar. Y tenemos un primer mensaje de parte de AutoCAD en donde nos pregunta qué va a suceder cuando no podamos colocar al texto y a las flechas dentro de las líneas de extensión. Evidentemente esto sucede cuando tenemos distancias muy pequeñas. ¿Cuál será el elemento que vamos a mover afuera de las líneas de extensión? Y tenemos varias opciones. Generalmente yo escojo la primera, es decir, que AutoCAD decida qué es lo que mejor se ajusta. Sin embargo, podemos elegir entre dejar afuera a las flechas, al texto, que salgan ambos elementos cuando no quepan los dos dentro de las líneas de extensión. También tenemos la opción de conservar siempre al texto entre las líneas de extensión o quitar las flechas cuando éstas no puedan estar dentro de las líneas de extensión. Entonces hay varias opciones. Puedes seleccionar la que mejor se ajuste a tus necesidades o bien colocar la primera como yo lo hago, es decir, que AutoCAD decida qué es mejor. En la siguiente sección tenemos la ubicación del texto. Cuando el texto no esté en su posición por defecto, entonces lo vamos a ubicar en donde, junto a la línea de cota o de dimensión o sobre esta línea de cota. Y la posición por defecto pues es la que nosotros seleccionamos anteriormente. Entonces, cuando no pueda ser colocado este texto así como nosotros lo estamos indicando aquí, entonces hay que indicarle a AutoCAD qué va a hacer. Colocarlo a un lado de la línea de cota o por encima de ella. Yo voy a dejar también esta misma opción que ya está seleccionada. En esta otra sección de la derecha podemos colocar un factor de escala para modificar el tamaño de nuestras cotas. Sin embargo, si ya configuramos de forma correcta el tamaño del texto y también el tamaño de las flechas, entonces no tendrá mucho sentido agregar un factor de escala distinto a 1. Lo mejor será conservar este 1 para que AutoCAD nos respete estas dimensiones que anteriormente seleccionamos. Y finalmente, dentro de esta pestaña tenemos la opción de colocar el texto manualmente y de dibujar la línea de cota entre las líneas de extensión. Aquí en esta parte lo voy a dejar de nuevo así como está, deshabilitada la primera opción y habilitada la segunda. Continuemos con la siguiente parte, que son las unidades primarias. Y vemos que en primer lugar tenemos el formato de unidades, que se refiere al tipo de notación que queremos que se use en las cotas. Normalmente vamos a tener el tipo decimal, pero si por alguna razón necesitamos la notación científica, ingenieril, arquitectónica o fraccional, podemos escoger estas opciones desde esta parte. Voy a dejar la opción decimal como estaba y voy a pasarme a la siguiente parte, que es la precisión. La precisión se refiere al número de decimales que AutoCAD me va a mostrar en sus cotas. Actualmente yo tengo únicamente un número decimal.
pero puedo cambiarlo por 2, por 3 o por cualquier otro número. Voy a poner 3 decimales nada más para que se vea también la diferencia cuando nosotros vayamos a nuestras cotas y veamos que estos cambios y todo lo que estoy configurando quedan como lo indicamos. Lo siguiente que tenemos es el separador decimal. Aquí tengo seleccionada la opción de coma, sin embargo puedo dar clic y seleccionar ahora esta otra opción que dice period, y con esto tendré a un punto como separador decimal. Esta otra parte en donde dice redondeo la voy a dejar así como está, con el valor igual a 0. En esta otra parte tenemos la opción de agregar prefijos o sufijos a los números de nuestras cotas. Por ejemplo, si yo coloco aquí una letra M en donde dice prefijo, entonces vean lo que ocurre en la vista previa. Se agregará esta letra antes de nuestros números. Voy a borrar ahora esta M y voy a colocar una M en donde dice sufijo, y entonces esta se debe de colocar después de los números, lo cual nos ayuda para indicar las unidades en las cuales estamos trabajando. Por ejemplo, yo trabajo con unidades milimétricas y entonces voy a colocar justamente esto en mis sufijos. En esta otra parte tenemos la escala de nuestras medidas. Aquí normalmente debemos de tener un factor de escala igual a 1. Esto para que en nuestras cotas veamos la longitud exacta de lo que nosotros estamos midiendo. Sin embargo, si por alguna razón necesitas cambiar este factor, lo puedes hacer desde acá. Y para que se entienda mejor para qué nos sirve este factor, vamos a hacer un breve ejemplo. Aquí en la vista previa tenemos esta longitud de 22.57 unidades. Sin embargo, si yo cambio este factor y en lugar de tener un 1 pongo un 2, entonces en la cota me va a mostrar no el valor de 22.57, sino el doble de este valor, aunque la longitud real de esta línea que estamos midiendo sea de 22.57. Voy a hacer entonces esto, voy a colocar aquí un 2 y vean, lo que tendríamos es lo que acabo de mencionar. Este 45.15 es el doble del 22.57 que teníamos anteriormente. Voy a regresar este valor a 1 y continuamos. Esta sección de aquí la podemos dejar así como está y pasar directamente a las dimensiones angulares. Primero podemos especificar las unidades que queremos que AutoCAD utilice cuando midamos ángulos. Tengo seleccionada la opción Decimal Degrees, que serán los grados sexagesimales que generalmente utilizamos. Sin embargo, puedo dar clic aquí y encontrar la opción también de que se nos muestre como grados, minutos y segundos. También tenemos la opción de gradientes y de radianes. Voy a dejar esta opción así como estaba y finalmente tenemos la precisión. También aquí podemos indicar cuántos decimales queremos que nos muestre cuando estamos midiendo ángulos. Generalmente yo dejo entre 1 y 2. Y entonces vamos a pasar ahora sí a la última pestaña. Como no es tan común utilizar unidades alternativas sino simplemente las unidades primarias, entonces esta pestaña me la voy a saltar y pasamos directamente a la pestaña de tolerancias. En esta primera parte vamos a seleccionar el método de tolerancia. De nuevo, el más común es el que ya tenemos aquí, que es el simétrico. Sin embargo, puedo dar clic acá y seleccionar algún otro método. Yo voy a dejar el que ya estaba, es decir, el simétrico, y me voy a pasar ahora a la precisión. Voy a colocar aquí, por ejemplo, un solo decimal y ahora me voy a escoger el valor superior e inferior. Como yo seleccioné el método simétrico, entonces únicamente voy a poder seleccionar el valor superior y de forma automática se debe de poner el valor inferior y deben de ser iguales. Así que voy a poner, por ejemplo, un 1 y de esta forma ya tengo el valor superior e inferior. En esta otra parte de acá tenemos la opción de escalar el tamaño de las tolerancias respecto al tamaño de texto de nuestras cotas. Así que si este factor lo dejo igual a 1, entonces las tolerancias tendrán el mismo tamaño que el texto de las cotas. Si por ejemplo yo cambio este 1 por un 0.5, entonces el tamaño de las tolerancias debe de ser la mitad que el tamaño del texto. Voy a dejar este valor así y finalmente vamos a escoger la posición. Puede ser por debajo, en medio o arriba. Voy a escoger arriba y finalmente, ya que tenemos todo configurado, voy a dar clic en OK. Después damos clic en cerrar y vamos a ver cómo quedaron estas cotas.
Estas cotas de aquí ya las teníamos desde antes. Sin embargo, podemos ver aquí que tenemos habilitada la opción de utilizar el estilo de cotas que acabamos de crear y configurar. Así que si yo me voy a la opción de Dimension y creo una nueva cota, esta debe de tener ya las características que nosotros configuramos. Voy a medir esta longitud de esta línea y como podemos ver, efectivamente esta nueva cota ya tiene las características que nosotros indicamos. Podemos observar que el tamaño de texto es mucho más grande que las cotas anteriores. También tenemos 3 números decimales, el sufijo de milímetros y la tolerancia con el tamaño y la posición que nosotros indicamos. Ahora bien, si necesitáramos cambiar las características de este estilo de cota que acabamos de crear, de nuevo nos tendríamos que ir a Annotate, dar clic en esta flecha de acá, seleccionar el estilo de cota, que en este caso será esta copia, y dar clic en modificar y de nuevo entonces estaremos en las opciones en donde podemos cambiar todas estas características que ya analizamos en este video.